Como estuvimos viendo durante estas últimas clases, estuvimos pasando por cada una de las herramientas de Photoshop. Hoy nos falta el último bloque, donde justamente vamos a ver una de las herramientas más utilizadas en diseño gráfico, que es la pluma, ¿sí? No les voy a pedir que me hagan recorte de cabello, eso lo vamos a ver más adelante con más calma, pero sí vamos a hacer recortes básicos, que obviamente eso les va a servir a ustedes para comenzar a entender y utilizar la herramienta. ¿Listo? Como pueden ver, esta herramienta se divide en 6 opciones. La primera es la pluma en sí o plumilla, que es la básica, digámoslo así. Luego tenemos la de forma libre, la de curvas, la que nos sirve para aumentar puntos cuando estamos trabajando, la que nos sirve para disminuir puntos y la que nos sirve para conversión del punto para que se vuelva circular. Entonces vámonos al programa. Vamos a utilizar, por ejemplo, no había estado a la mano. A ver. Vamos a abrir nuestra imagen de las tacitas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Para utilizar esta herramienta, sí necesitamos trabajar mucho con el zoom, ¿sí? Entonces, como les decía, ustedes pueden poner con la Z la lupita, pueden darle clic sostenido y pueden, por ejemplo, marcar para que vaya un zoom directo ahí. O pueden acercarse y alejarse dándole clic o con Alt para disminuir. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a irnos con la herramienta pluma. En este caso es la primera que tenemos. Se nos va a convertir justamente como si fuera una pluma, una plumilla. O también podemos acceder con la letra P. Y lo que vamos a ir practicando justamente es ir marcando todo el borde. En un inicio, cuando ustedes utilicen la herramienta, se van a fijar que estos puntos no se hacen circulares, sino se van haciendo como puntiagudos, ¿sí? Para eso justamente vamos a ir ayudándonos con las otras opciones. Pero yo voy a ir marcando todo el borde de la tacita, de las tacitas. La cantidad de puntos nos va a ayudar a que nosotros podamos llegar a un mejor recorte. A veces, cuando uno tiene que recortar cabello, tiene que utilizar muchísimos puntos, muchísimos. A veces no tanto. Si se fijan, sobre mi capa, yo ya he pasado cada puntito y ha quedado, sí, bordeando las tacitas, pero no ha quedado muy pulcro. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ayudarme con estas herramientas. Vamos a ir conociéndolas cada una, ¿sí? La de transformación libre me ayuda a que, por ejemplo, yo pueda agregar un punto y ese punto, si se fijan, me salen dos bracitos. Esos bracitos son justamente los que me dan el movimiento, ¿ya? ¿Cómo yo puedo manipular esos bracitos? Justamente aquí abajo hay una flechita que se llama director de selección de herramientas, o más conocido como la flechita blanca. También si apretamos la letra A, nos va a salir esa flechita. Simplemente doy clic sobre el mismo punto. Aquí está mi flechita. Vengo aquí y sobre el mismo punto le doy clic y puedo modificar. Quiero modificar la diferencia de los bracitos. Sobre el mismo bracito le doy clic sostenido y puedo modificar. Y puedo ir moviendo los puntitos para ir acomodando mi recorte. ¿Sí? ¿Qué otra opción tengo? La de
curvas. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo una punta bien marcada. Con esta opción, perdón. Con esta opción yo agrego un punto más que se va a hacer curvo, ¿sí? Si yo le doy clic, ese punto va a ser curvo, automáticamente. ¿Qué otra opción tengo? La de agregar puntos. Sobre la línea yo puedo agregar más puntos si es que lo necesito. Y como les decía, la de quitar puntos. También puedo ir quitando si no los necesito. Y por último, la de convertir un punto que se va a convertir en curva. Entonces, esta última flechita, le doy clic y me voy sobre el puntito al que yo quiero convertir en curva. ¿Se entiende, chicos? Todas estas herramientas van conectadas. ¿Cómo yo puedo ir manejando, por ejemplo, sin tener que cambiar una, otra? Mi plumita, cuando está seleccionada, la primera, que es esta, puedo poner, por ejemplo, si pongo sobre el mismo punto, me sale menos. Si pongo sobre la línea, automáticamente me sale más. Y si aprieto Alt sobre un punto, me hace curva la línea, automáticamente. Entonces, tenemos diferentes opciones para poder utilizar esta plumita. Ya sea que nos vayamos al submenú y utilicemos uno por uno, o me ayude el mismo programa y pueda ir sacando esas opciones. Ahora, algo muy importante. Fíjense que ahorita la línea que he creado con la plumita está en azul, pero no sale ningún punto. Y si yo le doy clic, me crea una nueva. ¿Qué quiere decir eso? Que me he salido de la línea que estaba haciendo hace rato. Entonces, esa nueva no me va a modificar nada. ¿Qué tengo que hacer? Otra vez me voy a la flechita blanca, le doy clic encima, me vuelvo a la plumita y ahí recién puedo volver a la línea que he trabajado. ¿Me dejo entender, chicos? Perfecto. Tengo una pregunta. Sí. Una vez hacemos los trazados y seleccionamos el objeto, ¿eso es una selección? Es decir, se puede, si yo voy con el pincel, ¿puedo colorear ahí o hay que convertirlo en una selección? Aquí, ahorita, como está con la línea azul, simplemente hemos marcado un trazo. No le hemos hecho selección. ¿Cómo yo lo voy a convertir en selección? Si se fijan, ahorita está totalmente unida. Está cerradita la línea, ¿sí? Simplemente le doy, perdón, justo se me va, Control Enter. Y ahí se vuelve una selección. ¿Sí? La tengo así en línea. Obviamente tengo que ir afinando cada una de los puntitos que he ido haciendo. Yo ya tengo más calma, más dominio de la selección que quiero hacer. ¿Sí? Puedo ir dándole ¿Control y qué? Control Enter para que se vuelva selección. Sí. No se olviden que tiene que estar con los puntitos. Si están los puntitos activados, estamos sobre el trazado. Si no están los puntitos activados y está solo la línea, no nos va a responder. Tenemos que tener los puntitos activados, Control Enter, y se vuelve una selección. Como les decía, en este caso sí podemos jugar mucho con la flechita blanca y con la plumita para ir perfeccionando nuestro recorte, ¿sí? De hecho, como les había comentado varias veces, esta es la herramienta que los diseñadores o las personas que trabajan en Photoshop, mejor dicho, utilizan por excelencia para hacer selecciones.
más que cualquier otra herramienta. Entonces yo voy justamente seleccionando de la mejor manera mi objeto. Puedo mover los puntitos, puedo agregar otros puntos, con la flechita blanca puedo acomodarlo, con los bracitos me ayudo para que justamente se acomode mejor la línea. Tengo que ayudarme con el zoom también para ir observando si está quedando bien, si es un recorte fino o todavía me falta mucho. Todos esos detalles ya se los va revisando. Evidentemente en un inicio nos cuesta un poquito el ir sacando un buen recorte. Con el paso del tiempo y la práctica se les va a hacer cada vez más sencillo. Y ahí ustedes van a poder generar buenos recortes. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo este borde muy pronunciado en la taza, pero es circular, no es recto. Entonces puedo darle una pequeña curvita, mover el punto del trazo, acomodarlo. De la misma forma este. ¿Es esto lo que estabas estudiando en tu clase? Te dije. En algún caso, por ejemplo, los bracitos que tenemos nos mueven mucho una curva. Si no necesitamos un brazo, simplemente lo ponemos debajo del punto y el otro lo acomodamos, ¿sí? Y ahí es donde ya tenemos una mejor dirección. Ustedes ya tienen que ir definiendo qué trazos van a ir utilizando. Si necesitan más puntos, menos puntos, de acuerdo al recorte que ustedes quieran realizar. En este caso, por ejemplo, ¿sí? Perdón, perdón que le pego. Y supongo que en las curvitas es mejor no hacer tantas, es que ahorita yo haciendo, creo que hice muchos puntitos. Supongo que con las herramientas de curvear los puntitos, supongo que no es tan necesario hacer tantos puntos en la curva, ¿no? Para que parezca medio curveado, o es nomás, o es mejor. En realidad, mucho depende del recorte que uno quiera hacer. Hacer muchos puntos puede generarnos también un mal recorte. Entonces, por eso les decía, tienen que combinar las herramientas y fijarse por dónde está yendo el trazo, ¿sí? A lo mejor por ahí, digamos, aquí yo necesito más puntos. Entonces, por ahí, digamos, me conviene tener más puntos en esta parte. Pero a veces, a mayor cantidad de puntos, es menos limpio el recorte. Entonces, tenemos que también saber definir. Ustedes tienen que hacer pruebas, chicos, para saber la cantidad de puntos. Por ejemplo, aquí yo estoy utilizando varios y si se fijan, mi trazo ya se va volviendo improlijo. En cambio, si le quito, al ser un solo trazo, me queda mucho más limpio, ¿sí? Y como les decía, tienen que jugar mucho con el zoom, ver cómo va quedando. ¿Va quedando bien? ¿No va quedando bien? Todos esos detalles tienen que ir revisando. Esta herramienta es de las que más paciencia tienen que tener, pero es la mejor que pueden usar para recortes, chicos. A veces, y se los digo por experiencia, a veces cuando yo estaba comenzando a trabajar como diseñadora, la veía tan complicada que decía, no, pluma, no, mejor me voy con la de selección rápida. Pero definitivamente, chicos, con el paso de los años me di cuenta de que no era la forma correcta es esta. Y en definitiva es así. Entonces uno tiene que tener paciencia, pero vale la pena porque va a tener mejores resultados, ¿sí? Entonces, una pregunta. ¿sí? Una consulta. Cuando terminamos de hacer los puntos, ¿cómo
iniciamos otro punto, ¿me entiendes? Por ejemplo, dentro de la orejita, para hacer otro recorte, ¿cómo iniciamos otro punto? Ahora les explico, Paulito. Gracias. Es muy sencillo. ¿Cómo podemos eliminar un punto? Jimmy, y también cómo podemos hacer que un punto que sea de pluma normal así, que se convierta en esa pluma ¿de curvas? De la curva. Ya. Cuando tenemos la herramienta de plumita seleccionada, podemos hacerlo de dos formas. O venimos aquí para agregar o eliminar un punto, o automáticamente el programa nos muestra la plumita con el signo menos o con el signo más. Entonces, con el signo menos nos va a quitar el punto. Con el signo más va a aumentar un punto. ¿Cómo podemos hacer que un punto recto se vuelva curva? Con la misma plumita podemos poner Alt y sobre el puntito se va a convertir en esa flechita para hacerlo curvas, ¿sí? Simplemente le doy clic con el Alt y jalo hacia arriba o hacia abajo. O también puedo venir al submenú y utilizar la herramienta desde ahí. Esa es la forma. Ahora, respondiendo a la consulta de Paul. Una vez que hemos terminado de hacer todo nuestro trazado con la pluma, si digamos queremos hacer sobre ese mismo objeto otro nuevo trazado, vamos y nos salimos de este trazado. No se olviden que cuando los cuadraditos están puestos es que está activado ese trazo. Pero nosotros ya no queremos trabajar en ese trazo, queremos trabajar en uno nuevo. Simplemente le doy clic sobre la superficie con la plumita en otro lugar y automáticamente mi trazado que estaba marcado se deselecciona y se crea uno nuevo. Y lo cierro. Una vez más, si le doy Control Enter, se me va a activar la selección, ¿sí? Por ejemplo, en este caso yo he hecho una orejita y las tacitas. Puedo crear una nueva capa, pero como no había seleccionado esta parte, puedo recortarla sin ningún problema. Sin ningún problema. Ahora, otro detalle es que el Photoshop en sus últimas versiones nos permite que esta plumita, más allá de que tiene un submenú con todas sus funciones, cuando nosotros le damos clic de un puntito y damos clic a otro puntito y lo dejamos sostenido y jalamos hacia arriba o hacia abajo, automáticamente nos genera un punto curvo. Si yo le doy simple clic, va a ser recto. Pero si yo le doy clic sostenido, me jala un nuevo punto curvo. Entonces nos facilita mucho para el trabajo. ¿Listo? Y ahí ya tenemos nuestras tacitas recortadas. De una manera mucho más agradable, más fina. Otra cosa que me voy a adelantar un poquito, pero ya que estamos con esta última etapa de selección, que podemos hacer cuando estamos trabajando en recortes, es que cuando nosotros ya tenemos nuestro objeto recortado, ¿se acuerdan que les había dicho que es cuando tenemos la manito sobre las capas en una imagen? Le damos control y le damos clic, se vuelve a seleccionar, ¿verdad? Puedo venirme al menú selección y al menú que dice modificar. Vengo a borde y en el borde me dice a qué tamaño quieres modificar tus píxeles. ¿Qué quiere decir esto? Este borde va a aparecer, van a ver, le voy a dar OK y me aparece una doble selección, como un doble recorte. Ahorita yo lo he exagerado, pero ¿qué es lo que sucede? Si yo creo una nueva capa con esa doble selección,
Mejor dicho, si yo le doy clic para borrar esa doble selección, me va a borrar todo lo que estaba en el borde. Si yo quiero crear una nueva capa recortando ese borde de selección, puedo, como les había comentado ya en la anterior clase, invertir eso. Control, Shift y creo una nueva capa con ese recorte. Y se vuelve mucho más profundo mi recorte, ¿sí? En este caso, como yo había exagerado, obviamente me ha cortado muchas cosas. Pero si lo hago mucho más fino, pongámosle un píxel, me va a hacer un corte un poquito más fino. Me va a ayudar. Esto sucede que lo podemos utilizar. En este caso no es tan recomendable porque fíjense cómo los bracitos se me han adelgazado demasiado. Pero lo podemos usar cuando tenemos elementos más grandes. Vuelvo a mostrarles con, por ejemplo, a ver, la mesa. Para que me entiendan un poquito mejor. Voy a quitar el candadito de mi capa, voy a copiar una nueva, minimizo y aquí por ejemplo al tener un elemento que es más recto, vamos a hacer un recorte de la mesa y de las sillas. Lo que vamos a eliminar es el piso. Entonces, vengo aquí, aquí, aquí. Voy recortando mi imagen. Si me salgo de la mesa de trabajo no afecta. En este caso, obviamente como no hay píxeles ni nada que recortar, no los va a recortar. Pero sí va a recortar con buena opción mi mesa. Ahorita les voy a mostrar, por ejemplo, cómo se soluciona ese punto curvo, que no lo quiero tener curvo. Tampoco este, pero automáticamente me está jalando porque mis puntos los estoy poniendo curvos. Entonces, este por ejemplo yo quiero que vaya recto porque si no me va a cortar la mesa. Otra vez vuelvo a utilizar la flechita blanca, le doy clic al puntito y a este otro le bajo este bracito. Y va a quedar recto. Entonces este otro bracito lo acomodo para que recorte lo que tiene que recortar. Lo mismo en este caso. Bajo el bracito, este otro bracito lo acomodo. En este caso, por ejemplo, hay una línea recta. Yo quiero que vaya en todo caso más curveadita. Lo mismo, acomodo este bracito para que esté recto. El punto lo vamos a bajar un poquito. Este bracito lo acomodo donde corresponde. Este otro igual, el punto lo acomodo donde corresponde y me fijo. Digamos que tengo ahorita ya una buena selección, un buen recorte. Entonces, vuelvo selección. Le doy comando J, por ejemplo, y ya me va a hacer el recorte. Pero hay cositas que todavía necesito afinar. ¿Qué hago? Sobre la imagen le doy control, clic y me va a volver a seleccionar el objeto. Vengo otra vez al menú de selección, modificar, borde. Y yo le voy a pedir que en este caso me modifique 2 píxeles. Entonces, tengo dos opciones. O sobre esa misma capa darle con la flechita para borrar y me va a dejar un corte un poquito más fino. O puedo darle control, shift y para invertir mi selección y crear en una nueva capa con ese corte. Fíjense, esta es la anterior, esta es la nueva. La anterior, la nueva. Entonces, esas opciones las tenemos para ir mejorando los recortes. Aquí se me había ido, por ejemplo, la mesa. Esos detalles tenemos que cuidar. ¿Qué pasa si, por ejemplo, como en este caso se me ha ido de la mesa un pedacito? Puedo utilizar con plumilla, selecciono un espacio
vengo a la herramienta de tapón, acomodo el tamaño del pincel un poco más conveniente y puedo clonar esa parte. Y ya me queda la mesa finita. ¿Me dejo entender, chicos? ¿Se entiende hasta aquí? Sí, Listen, se entiende. ¿Quién se anima a compartir su pantalla y mostrarnos un recorte como este? Así que está sencillo. Lick, yo puedo mostrarle, pero más bien para que me ayude porque creo que no lo estoy haciendo muy bien. Claro que sí, Anita. A ver. ¿Se ve mi pantalla? Ya vemos tu pantalla, sí. Entonces, ¿continúo desde acá o vuelvo? Ese puntito redondo es un bracito. Entonces, puedes continuar desde el último punto que has realizado. Por ejemplo, en tu caso que has dejado la plumita aparte y estaba el punto ahí solito, para continuar justamente hay que darle otra vez el clic para seguir sobre ese mismo trazo. Muy bien. Aquí mismo, ¿no? En el del medio. En ese mismo, ajá. Ya. Ahí. Dicen, ¿cómo sacó los bracitos? ¿Cómo, perdón? Los bracitos para moverlo, para sacarlo curvo. En el submenú de la plumita, la última herramienta, la que tiene una puntita como triángulo, con esa herramienta puedes sacar los bracitos. O con la misma plumita, apretas Alt y sobre el punto, clic sostenido y se van a abrir los bracitos. Gracias. Con gusto. Y estos bracitos, no. Sí o sí los tendría que mover con la flechita, ¿no? Con la flechita. Una vez que han sido creados, la mejor forma de moverlos es con la flechita blanca. Ya. ¿Cuál es el mejor camino para que ustedes trabajen con la pluma? Que primero hagan todo el trazado. No importa si es muy fino o no. Primero se hace todo el trazado y luego vamos perfeccionando los puntitos. Esa es la mejor forma de trabajar, porque así se organizan mejor, ¿sí? Exacto, como Anita lo está haciendo. Primero todo el trazado, no importa que sea o no fino, no hay problema. Porque si necesitamos afinar más aumentando puntos, podemos hacerlo. Si necesitamos quitar puntos, podemos hacerlo también. Y en este caso, digamos, me ayudaría ya las manitas, ¿no? Exacto. Pero ahorita, por ejemplo, no necesitas afinarlo. Primero termina de hacer el trazo. Ya. Muy bien. Ahí ya tenemos todo el trazo hecho, ¿cierto? Entonces, ahora sí nos vamos ayudando punto a punto. ¿Cómo vamos trabajando? Justamente o con Alt o con la herramienta del submenú y vamos haciendo las curvas. Yo les aconsejo que se acostumbren a utilizar, yo sé que es poco a poco, pero vayan acostumbrándose a utilizar con los cortes, con los shortcuts, con las opciones de teclado. Les va a ayudar mucho en tiempo. A veces por ir a la misma herramienta nos demoramos más tiempo, ir, cambiar, ir, volver. Entonces, si podemos y tenemos la opción de hacer justamente con estos cortes con el teclado, nos conviene mucho mejor. Ahí, por ejemplo, Anita, veo que tú ya tienes una curva semi hecha, ¿verdad?
Para mejorarla ya tenemos que usar la flechita blanca, por ejemplo. Y ahí la vamos acomodando esa curvita. Eso. Sí, es mucho más fácil con la flechita. Ahí, por ejemplo, ese puntito que está puntiagudo, se lo puede modificar. Alt y jalamos. Eso. Pero ahora esta de acá. Ese también lo vuelves en curva y con la flechita blanca lo vuelves a acomodar. Ay, es que se me mueven las dos. Ahí tenemos que ir al bracito. Ay, no. No es necesario crear un nuevo punto. En los bracitos de los puntos que ya tienes creados, no agarres la línea, sino agarra el bracito justamente. Ay, no, es que si muevo el otro, se me... Ay, ya, creo que ahora sí. Exacto, muy bien. Ya. Y ahora está mucho mejor. Dicen, y para acceder directamente a la pluma es P, es la P. letra P. La letra P, exacto. Y para acceder a la flechita blanca es la letra A. Ok. Con Alt, no te olvides, apretando Alt. Ay, ¿cómo lo he hecho tan rápido? En el bracito no vas a poder modificar. El bracito siempre se modifica con la flechita blanca. Eso. Eso, muy bien. Ahí otra vez necesitamos que se vuelva curvita. Muy bien, exacto. Y los bracitos nos ayudan a modificar con la flechita blanca, no con la plumilla. Con la plumilla te complicas porque a veces se borra, a veces se sale. Nos hace un comando que no necesitamos. Entonces, por ejemplo, ahí tú ves que está un poquito complicado. Ahí puede ser, si no llega al punto que tú quieres, aumentar un punto más. Ahorita ya lo has puesto bien, no es necesario. Pero a veces vemos que sí es necesario, entonces ahí tenemos que aumentar a veces, ¿sí? Ahí es igual, tenemos que volverlo curva. Con P y Alt. Alt, eso, muy bien. Eso. Por ejemplo, ese punto de arriba solo tienes un bracito, no tienes los dos. ¿Qué hacemos en ese caso? Otra vez plumita y Alt. P más Alt y volvemos a jalar para que salgan los dos. Eso. Ay, no. Con calmita. Eso. Y ahí vamos acomodando. Muy bien. Y ahora así, ¿no? Puedes disminuir el tamaño del bracito para que vaya pegándose un poquito más. Igual el de arriba. Eso. Muy bien. Ahí está. Muy bien. ¿Qué otro puntito más? Por ejemplo ese, a ver, sí, está bien, Anita. Tus compañeros igual están practicando, entonces tienen que ir practicando, chicos. Como les decía, esta es una de las herramientas más usadas en combinación con el zoom y la flecha blanca. Les va a servir mucho para recortes, especialmente que son los más complejos, los de cabello, que eso lo vamos a ver más adelante en combinación con otras herramientas. Yo sé que ahora no es el momento porque estamos aprendiendo a usarla,
pero como les digo, es la herramienta más usada, porque es la más segura para hacer buenos recortes, ¿no? Que también podemos combinar con las de selección rápida, sí, podemos. Pero no se olviden que, como ya habíamos visto, las de selección rápida no quedan muy finos los recortes. Entonces, a veces es mejor tomarse el tiempo adecuado con la plumita para que saquemos un buen recorte. Chicos, ¿alguien más? ¿Alguna duda? ¿Alguien que quiera compartirnos su pantalla? Se me han perdido todos concentrados. Practicando, dicen. Muy bien. Muy bien, Anita, muchas gracias. Yo voy a compartir ahora la mía. Sigan practicando, sigan practicando. Como les decía, en un inicio el recorte en sí no es necesario que lo hagan muy fino porque se pueden ayudar de diferentes formas. Pero obviamente tienen que ir afinando, ¿no? Entonces, por ejemplo, les voy a mostrar un ejemplo, no sé, a ver, con la hélice. Para una combinación de herramientas. Aquí yo tengo un espacio muy grande de un solo color, entonces por ahí me puede servir hacer un recorte rápido, pero evidentemente voy a tener que afinar ese recorte porque no me va a quedar muy fino. Entonces puedo combinar las herramientas, ¿sí? Aquí, por ejemplo, puedo seleccionar rápidamente las nubes, fijarme que no me esté recortando ningún espacio que necesite. Y puedo, perdón chicos, se me ha ido esto. Y puedo borrar eso. Se me queda esto solo, pero si yo hago zoom, puedo ver que hay partes que no están finas o que no ha borrado la herramienta de selección rápida. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Voy a la pluma y con la misma pluma me ayudo para afinar esas partecitas que no ha llegado a recortar la herramienta rápida. Es otra forma en la que podemos combinar nuestras herramientas, ¿sí? Como les decía, a veces pasa que se nos va y se borra un poquito más de lo que nosotros no queríamos. Por ejemplo, aquí se ha borrado esta puntita. Entonces, ¿cómo yo puedo ayudarme combinando las herramientas para recuperar esa puntita? Marco con la plumilla ese espacio. Control Enter para seleccionar y con la herramienta ya sea de clonación, que considero es la más adecuada, puedo ir clonando. Se me ha ido un poquito más allá. Entonces ya he rellenado esa parte, ¿sí? Aquí, por ejemplo, la herramienta de selección rápida me ha hecho un recorte no muy fino. Si yo hago zoom puedo notarlo. Cuando me alejo casi no se nota. Pero puedo afinarlo también con la plumilla, ¿sí? Entonces, esas formas en las que vamos combinando las herramientas nos sirven para mejorar nuestro trabajo. Les voy a dejar es 44, ¿les parece hasta 49 para que practiquen? Y seguimos con las otras. Está bien, Licen.
¡Ah! Mi alergia está imposible ya. Que no me deja. Perdón, Liz, ¿cómo la seleccionaba todo después de usar la pluma? Cuando se termina, Sí. para volver el trazo selección, para con control T, digo con control enter, perdón. ¿Control S? Enter. Ah, enter. Perdón. Bien, como les decía, una vez que hemos hecho el recorte, en este caso lo hemos hecho con selección rápida en general y nos hemos ido ayudando con la plumilla para afinar el corte. Aquí, por ejemplo, me falta esto. Una vez que tengamos ya el corte más fino, hay detalles que nos sirven, por ejemplo, o mejor dicho, que tenemos que mejorar y que nos podemos ayudar con las diferentes herramientas que hemos ido conociendo. Por ejemplo, si yo quisiera alguna parte que me ha quedado muy marcada en el recorte, hacerla más suavita con esta herramienta de desenfoque, voy a poder desenfocar ese borde y me va a suavizar ese recorte, ¿sí? O si por ahí yo tengo una parte que está muy suavita y más bien quiero darle más marcado o hacerla más marcada, con la herramienta de enfoque me puedo ayudar. Entonces, realmente chicos, a medida que uno va trabajando en Photoshop, tiene que ir combinando las herramientas. Las herramientas no van una sola y listo. Y eso es bueno porque así nos ayuda justamente a tener mejores resultados, ¿sí? Como les decía, con el tampón de clonación, por ejemplo, yo puedo ayudarme para completar algunas partes que se me ha cortado la imagen o no ha quedado muy fina. O por ejemplo... Una pregunta. Sí. ¿Puedes repetir, por favor? Hace rato hizo de hacer recorte, usted hizo un recorte de 2 píxeles. ¿Esa parte puede repetir, por favor? Un recorte de... Usted seleccionó que para suavizarlo lo recortó que 2 píxeles más lo recorte. No sé si entiende. Creo que sí. A ver, si no es, me vuelves a consultar. Digamos que yo quiero que esto se ponga más parejito.
Vuelvo a hacer la selección con la plumilla. Selecciono y borro, ¿sí? Tengo que ir afinando, chicos. Entonces yo me voy fijando en la medida en la que voy haciendo justamente el recorte, si tengo que aumentar o tengo que disminuir. Por ejemplo, aquí me falta un porcentaje de la hélice. Y aquí me está sobrando de acuerdo a la línea que yo he trabajado. Entonces, puedo darle Control Select y borro esa partecita. O puedo invertir mi selección y puedo ir completando para que no se pasen los píxeles que deben estar. Con el tampón de clonar, voy clonando hasta el borde. Y ahí, si se fijan, ya se ha afinado mi recorte, ¿sí? Lo voy a poner con un fondo oscuro para que ustedes puedan ver mejor que está afinadito. Si se fijan, tengo todavía lugares como aquí, como esta partecita, que no están finos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Seguir trabajando. Con la plumilla marco ese espacio para completarlo. Le doy selección y con el tampón de clonación, ay, estoy en otra capa, perdón. Voy afinando esa partecita que me faltaba, ¿sí? Con mucha paciencia. ¿Qué otra partecita tengo? Esta, por ejemplo, que no está nada fina. Entonces vengo aquí, marco el espacio que tengo que recortar, selecciono y lo borro con la flechita de borrar. Aquí, por ejemplo, tengo una parte que no está muy fina, igual, selecciono esa partecita, con el tampón de clonación puedo ir clonando esa parte que me falta. Y si digamos aún así no lo encontrara muy fino, con la herramienta de desenfoque puedo pasar sobre eso y mis píxeles se suavizan. Entonces se va a ver mejor, ¿sí? No se olviden que siempre hay que regular nuestra herramienta de desenfoque para que no sea muy fuerte tampoco. Para que vayan jugando con justamente el recorte. Siempre tengo que ir ayudándome con las diferentes herramientas. Esto para que tenga un mejor resultado de recorte. Y tengo que ser muy observador, detallista. ¿Dónde me está faltando algo? ¿Qué me está faltando? ¿Para qué me sirve crear y trabajar sobre una nueva capa, chicos? Ahorita, por ejemplo, yo les he mostrado el recorte de la hélice y no he trabajado sobre una nueva capa. Entonces, no tengo el referente original si es que aquí es así plano o tiene otro borde, ¿me entienden? Por eso siempre es importante trabajar sobre una nueva capa. Pero ¿qué pasa como a mí? Que me ha pasado que he puesto sobre la capa original, pero tengo el JPG. Puedo jalarlo al programa y se va a agregar como una nueva capa esa foto. Entonces yo puedo acomodarla y lo que tengo que hacer es bajar mi capa hasta el principio, hasta la parte de abajo y puedo visualizar qué cosas me faltan. ¿Sí? Esta es la original, esta es la que yo he recortado. ¿Qué cosas me faltan? Entonces hay que ser muy observador. ¿Qué detalles han cambiado? Por ejemplo, en el caso de esta hélice, yo he trabajado esta parte más oscura y en realidad tenía más claridad. ¿Cómo puedo aclarar el color? ¿Con qué herramientas? ¿Se acuerdan? Con la herramienta de desenfoque, listo.
desenfoque. La de desenfoque y enfoque nos hace jugar con justamente el enfoque y desenfoque. Para aclarar el color con sobreexposición o para oscurecer con subexposición. Entonces yo puedo ir jugando también con esos detalles, ¿sí? Una de las cosas importantes que también tenemos que tomar en cuenta, chicos, es el manejo de la luz. Eso es súper importante para trabajar nuestros objetos. Ahorita yo sé que todavía estamos recién arrancando, pero la luz, cuando la trabajemos, nos va a servir para darle más volumen. ¿Se acuerdan que les había mostrado en la otra clase que podíamos crear una nueva capa y con el pincel pasarle unas pequeñas líneas de color blanco que podían aclarar dar luces, aclarar nuestros objetos? ¿Se acuerdan? Entonces, por ejemplo, si yo voy jugando con eso, también le voy a dar más volumen a mi objeto. ¿Sí? No se olviden que la luz usualmente viene de los focos o del sol. Entonces va a estar en la parte de arriba. Y depende de la dirección de la luz, vamos a poder tener luces y sombras. Fíjense la diferencia con luz y sin luz. Con luz y sin luz. Y es simplemente un toquecito de pincel blanco suavito. Nada más. Entonces, como les decía, una y otra vez ustedes tienen que ir interactuando con todas las herramientas. Ya hemos visto dentro de esa interacción el zoom y nuestra herramienta de selección directa de herramientas. En este caso, la flechita blanca. ¿Qué más tenemos? Tenemos la herramienta de texto. Evidentemente, se la saca con la letra T. Cuando nosotros vamos a trabajar con la herramienta de texto y la seleccionamos, automáticamente nuestro menú en la parte superior se cambia y nos da opciones de elegir letra o tipografía, mejor dicho, o tipo de letra. Obviamente, si la tipografía tiene una familia completa, nos va a dar esas opciones. El tamaño. Esto lo vamos a ver más adelante, todavía no lo vamos a ver, eso es ¿cómo les diría? Con respecto a las variables que podemos tener, esta que es lo del párrafo, que todos lo conocemos, y el color. Simplemente con darle un clic, automáticamente se me crea una nueva capa de texto. Entonces yo puedo escribir el texto que desee. Y aquí arriba tengo la opción de el alto o la tiqueadita. Entonces, para que ese texto quede, le doy en la tiqueada y ya está. Si quiero volver a editarlo, tengo que darle clic sobre el mismo texto. Lo selecciono con clic sostenido y puedo cambiar de tamaño, por ejemplo, o de color. Me vengo aquí arriba, color, puedo cambiar de color también. Le doy OK y vuelvo otra vez a la tiqueadita y ya está. Si quiero modificar el tamaño de mi texto sin necesidad de ir a la opción de tamaño, puedo hacer con Control T y me sale esa caja de modificación de tamaño de objetos. Y también de la misma forma le doy clic en la tiqueadita. Para mover mi texto, tengo que utilizar la herramienta de movimiento o la flechita negra. Y simplemente le hago clic y lo muevo donde yo quiera. Dicen, sí. Una pregunta que no sé si viene al caso o me estoy adelantando. ¿Hay alguna forma de, por ejemplo, ese texto hola, hacer una selección con la forma de cada letra? O sea, es decir, los bordes de la letra, hacer la selección, por ejemplo, para después no sé, trabajar sobre el texto y que se hacerle un degradado o hacerle algo dentro del texto, digamos, ¿no? Por supuesto que sí, Dani.
Dentro de nuestro menú de texto, justamente tenemos dos opciones de selección de texto. Ahora las vamos a ver. Y les voy a enseñar otra forma más que también podemos trabajar como si el texto fuera una selección. Cuando nos vamos a la segunda opción de nuestro submenú, tenemos la opción de texto vertical. Simplemente le damos clic y también nos va a escribir de manera vertical la palabra, ¿sí? En el caso de que la necesitemos. No suele ser muy usado la escritura vertical, pero a veces se la utiliza. Entonces también esta herramienta nos da esa opción. ¿Qué otra opción tenemos? La de selección de texto. Perdón, chicos. Cuando nosotros utilizamos la herramienta de selección de texto, ya sea vertical u horizontal, podemos, justamente le damos un clic, escribir una palabra, le damos la tiqueadita y nos queda seleccionada esa palabra. Y eso nos sirve para que, por ejemplo, si está escrita sobre una capa, le doy clic sobre esa misma capa y con control J yo puedo, lo que he seleccionado va a crearse en una nueva capa. Por ejemplo, aquí yo he hecho, a ver, vamos a irnos antes. Aquí yo voy a hacer un texto cualquiera, hola de nuevo, lo voy a hacer con mayúscula para que vean. Este texto yo quiero que sea más grande, le voy a cambiar aquí a, por decirle, 120 puntos, ¿sí? Le doy clic y quiero que ese texto tenga la textura de las nubes. Vengo a la capa, control J y queda con esa textura, ¿sí? Tengo esas opciones con justamente la máscara de selección de tipo de texto. Pero ¿qué otra forma también puedo trabajarla? Por decirles, voy a borrar todas estas otras para que no se me confundan. Digamos que yo quiero utilizar un texto cualquiera. Vamos a poner buenas noches. Ese texto cualquiera. Tengo diferentes opciones de modificar. Cuando está como texto, puedo irme a la barra superior y aquí encuentro una T con una curvita. ¿Qué es lo que me dice? Me dice un mensaje que yo puedo ir, debo aceptar para ir modificando mi texto. Y puedo hacerlo en forma curva, como arco. Puedo hacerlo en forma de arco hacia abajo. Puedo hacerlo hacia arriba, mucho más alto, ¿sí? Puedo ir modificando mi texto de acuerdo a lo que yo quiera. Esa es una forma en la que puedo modificar el texto, ¿sí? Puedo hacerlo en forma de pez, puede ser vertical también la forma que vayamos modificando, en forma de bandera, en forma de ojo de pescado, ojo de pez, ¿sí? Squeezy, que es como adelgazado, o twist, que es como deformado, como ondas. Entonces, cuando mi texto está como texto, puedo modificarlo de esa forma. Usualmente lo máximo que uno suele usar es de un arco, que a veces lo necesita, vertical o horizontal, ¿sí? Simplemente le doy OK y le doy la tiqueadita y ya está. Pero ¿qué pasa si yo quiero modificar mi texto y no necesariamente quiero modificarlo como texto? Si se fijan aquí, en capas, me está mostrando
que es una capa de texto, tal cual. Pero digamos que yo ya tengo mi texto definido, no tengo que hacer ningún cambio más, queda como está. Pero necesito modificarlo, necesito ponerlo diagonal, por ejemplo, o necesito ponerlo al lado de esta opción, o no sé, necesito jugar con diferentes opciones. Utilizo la herramienta de la gomita y si se fijan me sale el signito de alto. Si yo le doy clic, me dice, este tipo de capa debe ser rasterizado antes de proceder. Este texto no será luego editable. ¿Rasterizas el tipo de capa? Sí. Y automáticamente cambia. Deja de ser una capa de texto para volverse como si fuera una capa de imagen. Y yo puedo modificar mi texto de diferentes formas. Por ejemplo, yo ya puedo con mi manito seleccionarlo y ya puedo jugar dándole degradados, por ejemplo. ¿Sí? O con mi pincel puedo pintar las letras. Está muy bajita la opacidad. Puedo ir pintando las letras. ¿Sí? Ya deja de ser una capa de texto para volverse en una capa de objeto. Eso es lo que sucede. Pero, como les decía, tienen que estar seguros que ese texto no se va a modificar, porque si no, vamos a tener que retroceder. ¿Cómo vamos a tener que retroceder? En nuestro panel de historia, vamos a tener que ir retrocediendo, hasta que volvamos a la capa de texto, que si no me equivoco es esta. O con el famoso control Z, ¿no? Y si se fijan, con control Z ha vuelto a la capa de texto. Hasta ahí, chicos, ¿estamos bien? Lisa, ¿me puede explicar cómo lo hizo así, selección cada letra? Ya. Lo último que hizo, Lisa. Estamos con la capa de texto. Esta capa de texto la queremos volver capa de objeto. Entonces, si se fijan, aquí mismo en capas nos muestra una T gigante. Eso quiere decir que es capa de texto. ¿Cómo yo puedo rasterizar, se llama, la capa? Con esta herramienta de borrador, cuando me sale ese signito de prohibido, le doy un clic y me va a salir el mensaje. Este tipo de capa debe ser rasterizada antes de proceder. Este texto no será editable. ¿Rasterizar la capa? Sí. Y se va a volver capa de objeto. Como es capa de objeto, con mi manito sobre la capa, sobre la imagen de la capa, le doy control y clic y ya la va a seleccionar. Entonces ya es un objeto, ya deja de ser una capa de texto. Y ya puedo jugar con los degradados, por ejemplo. Ya puedo jugar con la misma capa con el pincel, por ejemplo. Ya puedo pintar sobre el pincel. Ya puedo hacer modificaciones que si fuera una capa de texto no podría. ¿Sí? Dicen, y también se puede poner, digamos, como con el sellito, el tampón, creo, digamos, la misma textura del avión, algo así. En ese caso tenemos que utilizar esta capa de selección de máscara. ¿Sí? Porque si digamos nosotros queremos hacer el clonado, por decirles, vamos a intentar hacer el clonado. Perdón, me vengo a la capa. Ay, ¿qué pasó? Voy a poder hacer eso mismo, de clonar la capa, pero me va a ser más moroso. ¿Me entienden? Porque aquí, por ejemplo, tengo varios pasos para hacer. Primero, escribir con texto. Segundo, rasterizar la capa. Tercero, clonar la capa. En cambio, si yo vengo directamente con mi herramienta de máscara, de tipo de máscara de herramienta de texto, le doy un clic, escribo buenas noches
acepto. Me va a salir automáticamente esa selección. Si yo quiero, por ejemplo, clonar las nubes, me fijo que estoy sobre la capa, le doy control J y ya tengo la capa de texto con esa textura. ¿Sí? Ahí está. Dicen, con esa misma opción se puede poner alguna imagen a las letras, al texto, porque he visto que hay textos con fotos así en algunas imágenes en internet. Se puede, claro que se puede. Justamente para eso sirve esta herramienta. Si digamos yo quisiera, vamos a hacer la prueba en otra imagen. A ver, vamos a utilizar la imagen de esta chica, ¿sí? Vamos a abrir una nueva imagen, le doy OK. Y con mi herramienta de selección, vamos a sacar en una nueva capa. Pongo buenas noches. Le doy clic. Fíjense, al utilizar el control T ya me ha jalado. A ver, con la herramienta de movimiento. Ay, chicos, perdón. Me está jalando automáticamente. A ver, vamos a volver a hacer. Le doy clic y pongo buenas noches. Vamos a achicar el texto para que entre sobre la misma imagen. Ahora sí. Y con la misma herramienta puesta voy a recorrer el texto. ¿Y qué es lo que puedo hacer, por ejemplo? Control J y esa imagen ya queda puesta ahí. Digamos que lo que yo quiero capturar son los ojos de la chica. Puedo agarrar, pongo hola, le doy clic. Con las flechitas de mi teclado puedo mover mi texto para que no me seleccione antes, ¿sí? Para que no me separe esa capa. Me cercioro que estoy sobre la capa que quiero copiar. Control J y ya tengo hola con sus ojos, ¿sí? Obviamente mucho depende del grosor de la letra, del tamaño de la letra para poder ir sacando pedacitos de imágenes, inclusive del tamaño de la misma imagen. Digamos que yo quiero poner una letra gigante en la imagen. Más grande la vamos a hacer. Digamos que es acá, para que vean cómo se ve. Y que salga su rostro. Control J y ahí está, ¿sí? Para eso nos sirve justamente las letras de máscara de selección. Perdón, los submenús, la herramienta de máscara de selección. Para que nosotros podamos jugar con el texto y crear capas de texto con imágenes. Como les decía, la otra forma es que utilicemos un texto o una capa de texto normal. Hola. Y lo que hacemos es también podemos rasterizar esa capa y podemos jugar con esa capa, ¿sí? Podemos darle otro color, podemos degradarlo, podemos también clonar. Entonces tenemos diferentes opciones con las que podemos ir jugando con el texto. Podemos colorearla de un solo color, no hay ningún problema. Me voy a adelantar un pasito antes de ver todo esto de este submenú, pero aquí por ejemplo tenemos efectos, entonces por decirles puedo darle sombra a mi capa de texto. Aquí ya se me ha activado el efecto. Entonces, con el texto podemos jugar mucho. De hecho, es importante que
que juguemos mucho con el texto, porque eso da vida a nuestras publicaciones. Porque si es un mensaje claro y es un mensaje agradable y corto, principalmente la gente nos va a leer y eso se vuelve más vendedor. Hasta aquí, chicos, consultas, preguntas. Bien. La siguiente herramienta, bueno, esta que le hemos visto, que es la flechita. Veamos un poquito de la parte teórica que nos dice. Ya les había mostrado las de texto. Nos dice, tenemos dos herramientas, la de forma o pad o trazo, como quieran llamarlo, y la blanca. Ambas dos se van combinando con la pluma, principalmente la herramienta de la flechita blanca. Como ya han hecho la prueba, ya han trabajado, esa sirve para que juguemos con los puntitos y los bracitos que son creados por la pluma. ¿Listo? La otra herramienta que sigue a continuación es la que nos ayuda a crear estos elementos, como el rectángulo redondeado o con puntas redondas, la elipse o círculo, el polígono, la línea y la de forma libre. Entonces, cuando venimos a esta herramienta, encontramos todas estas opciones. Esta herramienta se activa con la letra U y básicamente lo que hace es dibujar un rectángulo. Si apretamos Shift, un cuadrado. Si apretamos Alt, un cuadrado perfecto que se va justamente creando. Esta herramienta principalmente nos genera trazos que son básicamente lo mismo que la pluma, pero con figuras geométricas ya hechas, establecidas, por decirlo así. El rectángulo, el cuadrado, no sé, el círculo, ¿sí? Cuando nosotros activamos esta herramienta, automáticamente se nos abre la opción de propiedades. ¿Qué nos está diciendo? Justamente el tamaño en el que podemos crear nuestro objeto y el lugar donde podemos crear. Entonces, X y Y son las coordenadas y W y H son ancho por alto, que ustedes, como lo tienen en español, debe estar con esas letras. ¿Qué otra cosa más encontramos en este menú de propiedades? El color de relleno, el color de borde, el grosor del borde, el tipo de línea, si va a ser continua, discontinua, puntos. Aquí si es que la línea va a ir sobre el trazado, si es que va a ir dentro del trazado o fuera del trazado. El tipo de acabado de punta de línea. Perdón, el tipo de línea y el tipo de acabado de la punta de línea. Si va a ser redondeado, si va a ser en ángulo, ¿sí? Entonces, esta herramienta básicamente nos sirve para hacer este tipo de objetos, para dibujarlos. Si yo no quiero línea, la pongo en 0 y no va a tener línea. Si yo le hago un solo clic sobre la imagen, puedo hacerlo, en todo caso, con una medida exacta. Puedo definir que sea 5 centímetros por 5 centímetros y me va a salir ese objeto. Para moverlo, con la flechita de movimiento, ¿sí? Voy a venir a otra imagen y aquí igual puedo ir practicando con círculo redondeado, rectángulo redondeado, círculo, polígono. Cuando le doy un solo clic, la opción de polígono, por ejemplo, no solo me muestra el ancho por alto, sino que también me muestra cuántos lados quiero que tenga. En este caso puedo poner 5 y me va a sacar 5. Si quiero, por ejemplo, hacer una estrella, me da la opción aquí para que ponga como estrella y me sale la estrella.
la línea, que sale como línea justamente, y la de formas libres. En este caso yo tenía como opción estas que son animales salvajes, botes, que están aquí arriba. Ustedes las pueden ir encontrando también, como árbol, ¿sí? Y cómo yo puedo modificar esos puntos, por ejemplo. De la misma forma que la plumita, porque no se olviden que son trazos. Entonces yo puedo seleccionar la estrella, por ejemplo. Aquí está. Y se van a activar los puntos. Y esos puntos con mi flechita blanca también los puedo modificar. Si necesitara quitar algún punto, con la misma plumita puedo quitarlo. Porque no se olviden, repito una vez más, que tienen la misma base de un trazado hecho con la plumita. También puedo colorearlo. Por ejemplo, puedo darle un degradado. Mentira, a ver, espérenme un segundo, no sé qué ha pasado. Ah, no, me va a pedir que la rasterice, si no me equivoco. Sí. En este caso, al ser justamente una herramienta de trazado, me va a pedir que la rasterice como el texto y lo voy a poder colorear así. Esa es la opción que nos pide. Entonces, por ejemplo, ahí yo ya puedo jugar con justamente los degradados, diferentes opciones, ¿sí? El bote de pintura. De la misma forma, rasterizo la capa si quiero modificarla. Y puedo seleccionar mi objeto para, por ejemplo, hacer un recorte con la forma del polígono de la misma imagen. Tenemos esas opciones. La última herramienta es una herramienta que nos sirve para mover nuestras imágenes o rotar nuestra mesa de trabajo, que a veces, en lo personal, nunca he visto la necesidad de utilizarla, pero a veces puede ser necesario, en algún caso. Nos sirve, como les decía, para rotar nuestra mesa de trabajo. Sale la brújula, que es la que nos dictamina dónde está el norte, o sea, la parte de arriba. Y tenemos la manito, que la manito nos sirve para desplazarnos dentro del documento. Entonces, si yo activo la manito me ayuda a moverme en el documento. Otra forma que yo puedo activar la manito es con la tecla de tabulación, con el espaciador, ¿no? Con el que hacemos espacio entre palabra y palabra, lo activo y sale la manito. Dicen, ¿y cómo se pudiera mover así como movió hace un momento la mesa de trabajo, esa, la tabla de trabajo? Pero solo la imagen, nomás que la mueva. Si queremos solo mover la imagen, tenemos que seleccionarla y con control T nos sale nuestra caja de objeto y la podemos girar. Inclusive sin seleccionarla, ¿no? Porque ahorita está solo este objeto. Cuando tenemos varios objetos sí tenemos que seleccionar. Cuando está solo no es necesario. Entonces podemos girar nuestros objetos sin problema. Más chico, más grande, con control T. La flechita se pone curveadita y la podemos mover. Como les decía, en el caso de que tuvieran más objetos sí podrían seleccionar. En este caso tenemos uno solo, entonces no es necesario porque automáticamente la capa nos va a mover eso.
Esas son todas las herramientas, chicos. Estas dos últimas opciones, esta en específico, que es la de máscara, la vamos a ver más adelante, yo creo que la siguiente clase. Y esta, que es la última, nos muestra simplemente el cambio que podemos tener de nuestro entorno de trabajo. Eso se activa con la letra F y volvemos a la normalidad, o ampliamos un poquito o quedamos con la pantalla completa. Aquí, como ya les había mostrado, está el tema del manejo de los colores para la paleta de color, o la pueden tener también aquí arriba, no hay problema. Esta flechita de aquí arriba pequeñita nos muestra para cambiar el color, uno que esté arriba del otro. El que está arriba siempre es el que manda, el que está abajo es el que nos puede ayudar a cierto tipo de cosas, pero como les decía, el que está arriba es el que siempre manda. Bien, chicos, ¿alguna consulta? Lice, ¿me pueden ayudar? Se perdió mis capas en mi... ¿Nos puedes compartir tu pantalla, Juan, por favor? Ya. ¿Lo ve, Lice? Sí, no tienes tu paleta de capas. ¿Dónde nos vamos? Te vas a ventana, en el menú superior del programa. Y ahí tenemos que buscar la opción capas, justamente. Le das clic y ahí ya te sale. No se olviden, chicos, que cuando se les pierda alguna parte de Photoshop con la que estén trabajando, del panel derecho, siempre van a estar en el menú ventana y ahí lo van a encontrar. ¿Sí? Súper. Bien, chicos. Como ya hemos conocido... Dicen, sí. una preguntita, ¿cómo fue que sacó un punto, por decir, cuando hace con la pluma? ¿Cómo es que saca y pone un punto? En la misma herramienta, a ver, les comparto de nuevo mi pantalla. En la misma herramienta de la pluma, tenemos la opción de la pluma para agregar puntos o quitar puntos. Entonces, cuando nosotros estamos trazando, ¿sí? Tenemos nuestro trazo. La misma herramienta, de forma inteligente, nos da la opción de que cuando estamos con la pluma sobre la línea, saquemos con el signito de más marcado un nuevo punto. Pero en el caso que no sucediera, que es difícil, de todas formas tenemos en el submenú la plumita con el signo de más para agregar puntos. Si estamos con la herramienta básica activada y queremos quitar puntos, simplemente vamos sobre el punto mismo y se va a poner la plumita con el signito menos. Le damos clic, y se va a borrar. O podemos venir al submenú y elegir la plumita con el signo menos para utilizarla también. Esas son las opciones que tenemos. Gracias, Lisa. Con gusto, Vania. Licenciada. Sí, Marce. Yo para la perfección de pluma he usado otra herramienta que es perfeccionar bordes. Está muy bien. Un poco más fácil. Sí, por supuesto. Era lo que les decía, ¿no? Que tenemos dentro del menú de selección las opciones de transformar selección o modificar justamente bordes, etcétera. Que también lo vamos a ver a detalle, ¿ya? Lo que pasa es que a veces, por ejemplo, como les decía hace rato cuando les mostraba esa opción,
nosotros tenemos, por decirles, estos trazos o estos espacios que son muy, muy, muy finitos. Entonces, si nosotros le damos una modificación de borde para afinar el borde, a veces nos selecciona demasiado y nos deja muy delgadita la forma. Pero sí nos ayuda, evidentemente para eso existe, para ayudarnos. Entonces también podemos perfeccionar nuestros bordes, como les había comentado, con selección y con esta opción de borde. Nos ayuda bastante. De todas formas, más adelante vamos a ir viendo estos menús también y ustedes los van a ir conociendo para poder ir trabajando con todas estas herramientas que también son parte de lo que vamos a ver. Por hoy hemos aprendido toda esta opción, todas estas herramientas, toda esta opción en nuestro programa. Como les decía, vamos a ver la siguiente clase, lo que son ya la creación de documentos nuevos, los formatos para guardar. Vamos a tener una parte un poquito bastante teórica para que yo les vaya comentando sobre los formatos. Voy a procurar que nos alcance el tiempo para que veamos también esta forma de trabajar que es con máscara, que el botoncito o el menú está acá. Y también lo tenemos acá abajo, ¿sí? Es otra forma en la que también se trabajan los recortes en Photoshop. Y vamos a seguir avanzando, chicos. Así que toca seguir practicando. No les voy a dar práctica ahora porque quiero que el viernes hagamos una muy buena práctica. Entonces el fin de semana sí nos vamos a tomar el tiempo. Les había dicho que les iba a dar la práctica ahora para que tengan el fin de semana también. Pero mejor lo veremos el viernes para que también trabajemos con algunas herramientas más y así se ayuda. ¿Listo? Bien, chicos.